Hola, mi nombre es Juliana Jaramillo, yo soy la directora de Mercadeo. Hola, mi nombre es Sergio Mesa y soy el director comercial de la Constructora Azul y nosotros somos la dupla que se encarga de mostrar y vender nuestros proyectos, pero sobre todo la dupla que se encarga de echar carreta en la compañía. Somos unos convencidos que las mejores ideas salen de un buen café. Queremos darles la bienvenida a Un Café a su Lado, un espacio que creamos para conocer el lado humano de una empresa que lleva más de 28 años haciendo región en el eje cafetero. Y hoy arrancamos este programa con la persona que lleva las riendas de esta empresa. Ingeniero Felipe, muy buenos días. Muy buenos días, muy chévere compartir este café con ustedes, con el dúo dinámico que lo bautizamos ya en la empresa, nuestro director comercial y nuestra directora de mercadeo. Y estamos aquí listos para esta conversación. Súper. Bueno, ingenieros, ya que arrancamos, hoy en día es muy fácil hablar de emprender, toda la gente quiere emprender, de hacer empresa, y esa es como la mentalidad de los jóvenes de hoy. Pero hace 28 años, creo que lo común era estar contratado en una empresa, esperar la pensión y terminar su vida en la misma empresa. Esa era pues como la visión de los padres y de la gente de hace tiempo ya, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos en mente. Entonces cuéntenos un poco cómo fue y cómo surgió Azul hace 28 años. Bueno, para empezar, yo inicié en Azul como empleado, ¿cierto? No como socio. Dato curioso. No sabíamos. Y la empresa nace de la unión de personas que ya tenían una trayectoria en nuestro sector constructor, arquitectos, ingenieros, donde el nacimiento de Azul no es algo espontáneo, ¿cierto? Viene de algo de atrás, personas que ya tenían mucha experiencia en el sector constructor y que deciden hacer un proyecto inicialmente, más que una empresa, realmente nació como un proyecto y que luego ese proyecto, siendo exitoso, terminó convirtiéndose en una empresa con una visión a largo plazo. Inicialmente era una visión de muy corto plazo. Posiblemente hoy, en esa época no se escuchaba el término emprendimiento, ¿cierto? Hoy sí es muy común el término, pero es que actualmente pues la gente se educa más, se forma más, tiene muchas más herramientas para poder hacer empresa. En esa época, hace 20 y tantos años, y de ahí para atrás, pues realmente la gente era más eran empíricos, era más en cuanto a la creación de empresas, en cuanto al manejo de talento humano, en cuanto a una cantidad de situaciones que en ese momento era más fácil hacerlo que hoy. Hoy crear empresas es mucho más difícil. Hoy se crean muchísimas más empresas que las que se creaban hace años. Para mí hoy es más difícil hacer empresa. Claro, el tiempo de sobrevivencia o el tiempo que dura una empresa en el mercado es muy corto, o sea, se crean miles de empresas, pero muchas no superan ni siquiera los 3 años de fundadas. Y le llaman el Valle de la Muerte incluso. Exactamente. Sí, que no superan los 3 años. Y sobre todo porque un alto porcentaje de las empresas son empresas familiares. No sé, el índice es como del 70% de las empresas, no es solamente en Colombia, sino ese es un tema a nivel global, son empresas familiares, y las empresas familiares desafortunadamente no abonan el terreno para que las siguientes generaciones sigan trabajando de la misma forma como lo hicieron sus fundadores. Entonces llegan los fundadores, le ponen todo el esfuerzo, ahorran, le dedican toda su energía a crear una empresa. Después llega la segunda generación y de pronto esa continúa en algo con menor intensidad, y la tercera generación dice, no, pero si esto ya, aquí saquémosle ya provecho a esto, ¿cierto? Y es un común denominador o empiezan lo del tema de las disputas familiares, y normalmente las empresas familiares mueren en la tercera generación. Hablando de eso, en Azul, entonces, ¿cómo nace esa idea? ¿De quién fue la idea de un día, ven, vamos a Cámara de Comercio y vamos a crear una empresa? ¿De quién fue? Bueno, a ver, los fundadores de Azul, pues dos arquitectos y un ingeniero,
pero que ellos ya tenían una relación profesional porque ellos venían trabajando en el campo de la contratación, ¿cierto? Que son Juan Guillermo, Felipe y Martín Sánchez. Ellos ya venían y hacían algunos trabajos juntos en temas de contratación. Entonces, en algún momento, por temas de negocios, terminaron con un predio en Dos Quebradas común entre ellos, ¿cierto? Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con ese lote? Vamos a desarrollarlo. Entonces ahí fue cuando nació la urbanización La Sultana y la sociedad, la empresa La Sultana. Azul originalmente se llamaba La Sultana. Me acuerdo muy bien, sentados cuando dijimos, venga, esta empresa, ¿y por qué no seguir? ¿Y por qué no tratar de comprar más terrenos? Y, bueno, pero entonces cambiémosle de nombre a la empresa. Entonces, Juan Guillermo Escobar, me acuerdo muy bien, cuando estábamos sentados tomándonos un café. Sí, dijo, hacia a través de un café. Todo hacia a través de un café, el nombre salía a través de un café. Dijimos, Arista, A de Arista y Sul de Sultana. Listo, azul. Con ese, oye, pero con ese. ¿Cierto? Y todo el mundo, esa es la pregunta. Pero venga, con ese. Y después venga, poner azul con ese, es un tema de mucha recordación. Claro. Y es chévere. Y yo cuando voy a escribir el color azul ya me equivoco. Y el celular, hasta el celular se equivoca. Y lo escribo con ese. Sí. Pasa. Celular, sí. Hasta el celular lo convierte en ese también. Esa es la historia del nombre de azul. Y ahí fue cuando me contrataron a mí. Necesitamos quién maneja esta obra. Yo vivía en Bogotá y mi cuñado Martín, socio, fue el que me dijo, véngase para Pereira. Y me vine para Pereira, a los 8 días estaba acá. Súper. Porque quería volver a mi ciudad. Yo soy pereirano y quería volver a mi ciudad. Después de estudiar en Bogotá, de trabajar unos años, allá fui empleado, tuve una pequeña empresa y ya estaba yo aburrido del agite de Bogotá, una época caótica. Hoy está otra vez caótica Bogotá, pero esa fue una época muy caótica y yo quería volver a Pereira. Y inmediatamente empecé a trabajar en una obra que no era de azul. Ahí estuve más o menos 2 años y en ese lapso fue que mis otros socios actuales decidieron iniciar ese proyecto de La Sultana, que yo me encargara de él. Fui ingeniero residente básicamente y ahí empezó. Ese fue un proyecto exitoso y eso llevó a que ellos tomaran la decisión de que pensáramos en que la sociedad se prolongara en el tiempo, de que no fuera así. Era muy común, e inclusive ahora sigue siendo común, que se hacen empresas únicamente para desarrollar un proyecto, liquidan las empresas y se acaba. Así nació La Sultana, pero se decidió, no, venga, es exitoso, hay unos socios que compaginan muy bien, que tienen muchos temas en común y vamos a llevar esta sociedad a largo plazo, busquemos más terrenos, desarrollamos más proyectos, cambiémosle el nombre para que no quede con el nombre de la urbanización. Ahí fue cuando le cambiamos el nombre de La Sultana por Azul y ahí fue cuando decidieron, bueno, esto ha sido exitoso, ha funcionado bien y este muchacho para que funcione, entonces vamos a ponerlo a que gerencie la empresa, ¿cierto? Entonces esa era una época donde como empiezan las empresas, a mí me tocaba dirigir la obra, me tocaba atender clientes, me tocaba hacer promesas de compra-venta, me tocaba entregar las casas, me tocaba hacer mandados, me tocaba hacer todo. Éramos 4 personas en la empresa, eso éramos 4 personas. Y hoy la empresa tiene 168 empleados fijos, ¿cierto? Más todo el equipo de construcción. Ingeniero, digamos que como líder, ¿cuáles son esos retos, esos miedos? Pues porque por más líder que uno sea, no deja de ser persona, ¿cierto? Que enfrenta todos los días sabiendo que hay más de 168, no solo empleados, familias que dependen de la constructora. Entonces, pues no sé, hay muchos retos que a nivel país y a nivel de los años, ustedes como líderes y como empresas se han enfrentado. ¿Qué es eso que usted tiene ahí como en mente que lo reta a diario? Claro, esos miedos es precisamente no conseguir los retos que nos ponemos, ¿cierto? Y esos retos tienen que ver básicamente con poder cumplirle a nuestros clientes y poderle cumplir también a todos nuestros empleados, que detrás de ellos hay
hay familias, hay cantidad de familias como decías tú, Sergio. Entonces ese es el reto. Cuando nosotros reunimos todo el equipo y yo veo esa cantidad de gente, ahí es donde me da miedo y digo, venga, ¿cómo le vamos a cumplir a todas estas personas, nuestros empleados, todas estas familias, y también por los compromisos que nosotros tenemos con nuestros clientes? Es que son 28 años en esta labor. Y la empresa tiene un nombre importante, y lo que queremos es que eso perdure en el tiempo, y ese es el reto, cumplirle a nuestros clientes y cumplirle a nuestros empleados y obviamente a todos nuestros proveedores. Ingeniero, algo que estaba diciendo ahorita era el tema que la mayoría de las empresas acaban en las segundas generaciones. ¿Qué han hecho ustedes como Azul para que eso perdure en el tiempo? Sí, lo primero que todo es que tenemos unos pilares importantes, que es un gobierno corporativo, donde tenemos reglas claras del manejo, de todo el manejo societario de la empresa, y cómo son esas reglas para futuras generaciones, ¿cierto? Eso nosotros lo tenemos claro y lo tenemos dentro de nuestros estatutos. Y por otro lado, pues es que aquí se alinearon unos socios que tienen una visión similar, formas de pensar distintas, porque eso es muy importante en cualquier relación, en cualquier empresa, formas de pensar distintas, pero una forma de tomar decisiones y de ver el futuro de la empresa y los lineamientos de una manera muy alineada, ¿cierto? Y realmente sin mucha carreta y sin echar muchos cuentos, básicamente nuestra premisa es que hagamos el trabajo con mucha honestidad, ¿cierto? Que hagamos el trabajo con honestidad, y la honestidad finalmente termina llevando a unos muy buenos resultados. Lo otro es que no exprimir la empresa, ¿cierto? Nosotros llevamos 28 años, vamos a cumplir en agosto 28 años, pero para que la empresa perdure hay que hacer ahorros, porque ahorita Sergio, que hablaba de las crisis, ¿cierto? Podemos en este momento en el sector de la constructor, en general la economía, no solamente la de Colombia, a nivel mundial están pasando muchas cosas, tenemos crisis, el sector constructor hoy particularmente tiene una crisis fuerte en el país, pero no ha sido la peor crisis que nos ha tocado, ni la pandemia, ¿cierto? Tuvimos una crisis mucho más fuerte en el año 98, 99, cuando el tema del UPAC, hoy las generaciones jóvenes ni siquiera saben qué es el UPAC, ¿cierto? Ni siquiera saben qué es el UPAC, pero el UPAC, la crisis del UPAC fue lo que hizo que muchas familias perdieran su vivienda, que los bancos las recogieran todas, que el gobierno, en vez de ayudarle a los propietarios de la vivienda, le ayudó para los bancos, ¿cierto? Sí. Entonces dijo, no se puede quebrar el sector financiero, le ayudamos a los bancos, entonces le ayudaron a los bancos para que los bancos se pudieran quedar con todos esos bienes, y las familias se quedaron sin vivienda y con unas obligaciones impagables. Si el gobierno le hubiera ayudado a los dueños de las viviendas, hubieran podido pagar sus créditos a los bancos, claro, y se hubiera sobrellevado, hubiera sido más llevadero. Eso fue en el año 98, 99, 2000, tuvimos tasas de interés de arriba del 40%, tasas efectivas anuales arriba del 40%, por eso las deudas con los bancos eran absolutamente impagables. Dicen que desaparecieron el 70% de las empresas constructoras en el país, y claro, nosotros estábamos en un punto donde yo digo, parte fue que fuimos muy cuidadosos, parte también tuvimos suerte en el momento en que nos cogió esa crisis, y ahí aguantamos, vino el tema del terremoto en el eje cafetero en el año 99, claro, y la tragedia de unos termina siendo la bendición de otros.
Y eso, en medio de toda esa crisis, el terremoto generó una cantidad de trabajo y nosotros ahí nos escampamos. Nosotros nos fuimos para Armenia a participar en la reconstrucción de Armenia. Hicimos bastantes viviendas allá. Nosotros ganamos un concurso con el FOREC, que era la entidad del Estado que se encargó de la reconstrucción del eje cafetero. Y ese fue nuestro escampadero, porque los bancos no prestaban, porque la gente no tenía cómo comprar viviendas, no teníamos nada que hacer, no estábamos cero, no se construía, cero construcción. Entonces nos escampamos allá y ya cuando en el año 2000, 2001 ya empezó otra vez a reactivarse y ahí fue cuando empezamos otros proyectos. Pero esa realmente ha sido la peor crisis del sector constructor. Hoy hay una crisis generalizada de la economía, de todos los sectores, pero ese fue especialmente delicado para todo el sector constructor. Entonces, no es que esta sea la peor crisis, ya nos ha tocado otras y bueno, con lo que les decía ahora, hay que tener ahorros, hay una regla que hay que tenerla siempre en cuenta, tratar de tener el endeudamiento en los mínimos posibles y manejar adecuadamente los flujos de caja, ¿cierto? Ok. Hablemos un poco de ese grupo empresarial, porque muchas personas conocen Azul, pero lo conocen como la constructora solamente. Sin embargo, hay otras dos empresas vinculadas a este grupo empresarial. Cuéntanos un poco más sobre estas dos empresas. Sí, nosotros Juliana, en nuestra actividad pues encontramos que sería bueno tener empresas complementarias a nuestra actividad. De hecho, hay una empresa que es Arista, que es más antigua que Azul. ¿Empezó primero Arista? Claro, Arista empezó primero porque era la sociedad de dos de los socios actuales de Azul, de Juan Guillermo Escobar y de Felipe Uribe. Arquitecto, ingeniero y arquitecto. Y esa empresa puede tener, no sé, 10 años más que Azul. Y ellos se dedicaban, hacían también algunos proyectos de vivienda, hicieron sobre todo algunos edificios puntuales, pero la actividad principal de Arista era la contratación, ¿cierto? Y mucho de contratación pública. Luego, por la unión de ellos con Martín Sánchez, aparece Azul y finalmente terminamos pues con manejando, integrando esas dos empresas dentro del grupo, pero Arista ya no haciendo contratación pública. La contratación pública es un tema complicado para el cual nosotros no tenemos hígado. Esa es la realidad, la contratación pública. Entonces lo que realmente hacemos es, con Arista lo que hacemos y también a veces Azul hacemos es principalmente contratación privada. De hecho, ahorita vamos a empezar a hacer la segunda etapa de la Liga contra el Cáncer. Es un proyecto bien bonito, es un proyecto de ciudad. Nosotros ya hicimos la primera fase del proyecto en la unidad oncológica, que funciona en Dos Quebradas, y es muy importante para nosotros ese proyecto por el aporte de ciudad. Y la otra empresa que tenemos dentro del grupo se llama Maquinotas, es una empresa de máquina amarilla. Máquinas amarillas son los bulldozers, las retroexcavadoras, con las cuales nosotros hacemos todos los movimientos de tierra de nuestros terrenos y también prestamos el servicio a terceros. Entonces tenemos las tres empresas integradas en un grupo. Un grupo empresarial, súper. Qué bueno, ingeniero. No, de verdad que es muy grato pues, como recopilar toda esta historia de Azul, pero pues a mí sí siempre me ha indagado, pues siempre me inquieta algo y es, ¿el líder nace o se hace? ¿Y cómo hace usted para liderar y llevar el timón de este barco tan grande? Sergio, yo creo que pues tiene de todo. Ser líder no se aprende, no se aprende haciendo cursos, ¿cierto? No, eso no lo enseñan en ninguna parte. Se tiene que tener algo en el ADN que realmente lo lleve a las personas a tener ese liderazgo. Yo digo que influye mucho el entorno familiar, ¿cierto? Porque las mismas familias
pueden frenar o pueden potenciar la capacidad que tenga una persona de liderazgo. Luego también viene el tema de la formación académica, donde se están formando las personas, donde hacen sus estudios, y claro, hay universidades que potencian todo ese tema de liderazgo, pero también al final de cuentas hay un tema fundamental, y es que haya otras personas dentro del entorno que descubran esos líderes, porque es que puede haber personas con una capacidad grande de liderazgo, pero si en su entorno pueden tener personas que por el contrario lo que hacen es apagarles, quitarles las alas, ¿cierto? Es un tema muy complicado. Yo digo que en el mundo tiene que haber muchos Messis. Lo que pasa es que solo han descubierto uno, ¿cierto? Pero debe haber muchos Messis. Y eso es lo que pasa con los líderes. Entonces yo digo que yo tuve la fortuna, y sin ser pretencioso ni decir que yo soy un gran líder ni nada de eso, he tenido una fortuna de que un cuñado mío creyó en mí, que es socio de Azul, Martín Sánchez, creyó en mí y me dijo, vio un potencial, pero lo vio él. Y dijo, véngase a trabajar conmigo, y desde ahí empecé a tomar vuelo. Y porque tengo unos socios que siempre me permitieron, y a los 2 años de yo ser residente me dijeron, usted puede ser gerente de la empresa, ¿cierto? Pero podía haber tenido unos socios que me hubieran dicho, no, venga, no, aquí usted no, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver eso, todo es desde el comienzo, desde los genes, desde los entornos, pero también al final es de quién se está rodeando uno para poder potenciar. Y eso es algo que nosotros en Azul tratamos de hacer, y sobre lo cual hablamos con mucha frecuencia. Hay que formar líderes, hay que potenciarlos, porque están ahí, y a veces y hay que descubrirlos, ¿cierto? Ellos no surgen solitos, ¿cierto? Hay que descubrirlos y potenciarlos, porque al final de cuentas, distinto a lo que sucedía hace muchos años, hoy está clarísimo que lo más valioso entre las empresas es el capital humano. Antes no era así, antes el capital humano era absolutamente subvalorado, ¿cierto? Hoy no, hoy es totalmente diferente. De acuerdo. ¿Y usted cree que desde que estaba diciendo que un líder nace, pues efectivamente todo su entorno desde la infancia lo va formando a uno líder? ¿Cómo fue esa crianza suya? ¿Fue líder desde chiquito, en su casa, sus hermanos? No sé. Pues yo no sé, eso que lo diga mi madre, que todavía vive y que tiene 92 años y mi mamá es una líder absoluta y tiene 92 años y todavía es una persona con la cabeza muy bien puesta, ¿cierto? Todavía lo regañan. Todavía lo regañan, nos da órdenes y sí. Yo creo que sí, que viene desde ahí. Primero que todo, siendo una familia, 8 hermanos. Okay. 8 hermanos. Y yo digo que mi padre, el poquito capital que tenía, se lo gastó todo educando a los hijos. Pero al final, como yo fui el penúltimo, los últimos fuimos los que tuvimos más oportunidades, porque de pronto reservaron más, ¿cierto? Sí, por si acaso. Por si acaso. Y realmente yo fui el que tuve, y en eso fui privilegiado, porque tuve más oportunidad, porque me fui a estudiar a una universidad privada, una universidad costosa, oportunidad que tal vez mis otros hermanos no tuvieron en ese momento, ¿cierto? Y a mí me dieron esa oportunidad, confiaron en lo que yo podía hacer en el futuro, ¿cierto? Vamos a meterle la picha a este último. No, realmente tenemos una familia muy bonita, muy unidos, y como les digo, es que ese entorno familiar hace que
que el proyecto de vida de uno sea no solamente el tema laboral, sino también todo el tema familiar. Y eso hace que, eso despierta ciertas habilidades, ciertas aptitudes, y yo digo que de alguna manera esos temas de liderazgo. Esto no está dentro del guión, pero yo quiero ver como 3 tips que usted da para uno ser un buen líder. 3 tips para ser buen líder. Digamos, yo veo en usted una persona demasiado disciplinada, pero pues, finalmente usted es el que sabe y ya lleva una carrera por delante de muchos años. Pues usted diga, vea, esto es lo que me ayuda a mí a crecer como persona y como líder. Pues yo diría que uno es pues tener, es decir, que cuando uno tiene ideas, cuando uno cree cuál es el camino correcto para hacer las cosas, tratar de convencer a los demás de ese camino. Puede ser que uno esté equivocado, ¿cierto? Pero si uno cree que ese es el camino correcto y vende esa idea, la logra vender bien y uno se mete por ahí, pues claro, eso es una parte fundamental, es hacer valer las convicciones de uno, ¿cierto? No simplemente, claro, cuando uno se dedica simplemente a obedecer, ¿cierto? Es difícil ahí mostrar liderazgo, esa es una. Y tratar de hacer valer las convicciones de uno y las ideas. Otro punto fundamental, pues, es escuchar a la gente, ¿cierto? Es que uno es líder porque tiene alrededor un equipo humano valioso, y ese equipo, pues, hay que escucharlo, ¿cierto? Porque uno puede tomar malas decisiones, uno se puede equivocar, y finalmente unas cosas pueden salir bien con cierto equipo y otras cosas puede que no salgan tan bien, ¿cierto? El resultado final depende no solamente de un líder, sino depende del equipo con el que uno esté trabajando. Entonces al equipo, para mí eso es fundamental, escuchar a la gente, escuchar al equipo, ¿cierto? Y también hay algo que he aprendido, y es que cuando definitivamente una persona no debe estar en la organización, pues hay que tomar decisiones. Por lo mismo, ¿cierto? Porque uno necesita el equipo adecuado, ese es el soporte de uno. Uno solo como tal no es líder. Claro. Tiene que estar, uno está parado sobre los hombros. No es que la gente esté sobre los hombros de uno no está cargando a la gente, no, uno está sobre los hombros de todos esos colaboradores que son los que le están haciendo el trabajo. Super. Ingeniero, de verdad que muchas gracias pues, por este espacio. Le vamos a hacer 3 preguntitas ahí rápidas, que es el 1, 2, 3 de Juli y de Azul. Pero no, antes de eso, nos falta una muy importante. Sergio, ¿cómo visualiza el futuro de Azul? No, a ver, nosotros lo que hemos hecho en estos 28 años precisamente es para crear las bases para una empresa que perdure en el tiempo. Lo que puede estar pasando en este momento en la economía del país, en nuestro sector constructor, es un tema coyuntural y el tema lo tenemos que ver es en el largo plazo, ¿cierto? Ahorita tenemos que hacer lo que podamos hacer, lo que estemos en capacidad de hacer, lo que nos dejen hacer, y tenemos que seguir pensando en el futuro. Pero para eso es fundamental ir pensando en el relevo generacional, ¿cierto? Nosotros los socios ya llevamos 28 años en la empresa y ya va llegando un momento donde tenemos que ir preparando las personas que van a recibir la empresa y se van a encargar de ella. Yo digo que yo voy a trabajar hasta el último día de mi existencia, pero no quiere decir que yo vaya a estar al frente de la empresa muchos años más, ¿cierto? Ni ninguno de los socios. No, y además hay que inyectarle energía, nuevas ideas. La gente
los jóvenes hoy tienen mucha más formación y hay que aprovechar todo eso. Entonces vemos la empresa perdurando en el tiempo y haciendo unos proyectos bien importantes de ciudad, que ya los estamos trabajando, ¿cierto? Proyectos, verdaderamente proyectos de ciudad. Qué bien. Qué bueno. Bueno, ahora sí vamos con el 1, 2, 3 de Azul. ¿Cuál es ese libro que tiene en la mesa de noche en este momento? Bueno, yo confieso que soy pésimo lector. Soy pésimo lector, entre otras cosas, porque tengo un problema de concentración muy grande. Yo empiezo a leer un libro y en la primera página ya estoy pensando en otra cosa. No me puedo concentrar. Sí, hay gente más dispersa que Más dispersa que Sergio, Dios mío. Yo puedo arrancar un libro y en la primera página ya me distraigo y estoy pensando ya en las cosas de mi trabajo, en otras cosas. Pero tengo un libro que lo tengo en fila esperándome hace mucho rato, que me lo leí hace mucho tiempo y se llama Momentos Estelares de la Humanidad, de un escritor que ya murió hace mucho tiempo. Ese libro me marcó, me parece buenísimo y me lo quiero volver a leer. Retomar, sí. Buenísimo. Pero digamos, en los temas de lectura, más que todo, mis temas se circunscriben más a coger el computador, a leer temas, artículos, lecturas que tienen que ver con mi actividad. Ok, chévere. ¿Esa playlist favorita en Spotify o en Apple Music o cualquier plataforma de estas? Bueno, mi playlist preferida, tengo una y tiene que ver, y mis preferencias están por el folclore latinoamericano. Ok. Es básicamente porque eso viene desde pequeño, porque eso viene de familia, entonces uno queda con eso y finalmente me gusta mucha clase de música, pero eso me lleva a muchos recuerdos y es una música chévere. Es muy chévere. Pero también en Spotify o en diferentes plataformas acostumbro escuchar algo que se llama, uno de los programas que se llaman Mi Banda Sonora, donde me parece muy chévere porque es conocer la historia de algunos personajes contada a través de canciones. Me gusta mucho, soy cliente de ese programa. Ok, sí, súper. Es de Caracol. Es de Caracol. De mi ex casa. Ingeniero, ¿el café con o sin azúcar? El café bastante, pero sin azúcar. Sin azúcar, bueno. Más calientico. Ya se nos enfrió. Sí. Bueno, Sí, no, sí, ingeniero, de verdad le agradecemos este espacio, pues era un espacio que teníamos pendiente para conocer un poco más, como lo decía Juli, no solo de la esencia de Azul, sino de cada uno de los personajes que componen esta gran compañía. Y pues bueno, este es el inicio de muchas charlas que vamos a tener, no solo con usted, sino con los socios y los colaboradores de Azul. De verdad, mil gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Esta idea de ustedes de hacer estas charlas acompañados de un café, muy bueno porque que no solo nos conozcan en la parte empresarial, en la parte corporativa, una marca, ¿no? Que también vean que detrás de esto hay personas que tenemos una forma de pensar, que somos humanos, que nos equivocamos, pero que también tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible en pro de tener una empresa bonita, sostenible y de poderle cumplir a toda nuestra gente. Ingeniero, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Café a su lado.